Mira lo que hago para decorar esta lata. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial te quiero mostrar cómo podemos decorar una lata reutilizando diferentes materiales y usando varias técnicas. Lo primero que voy a hacer es doblar esta parte del filo de la lata para evitar que nos vayamos a cortar. Si prefieres, también puedes utilizar algún tipo de herramienta que corta el filo completamente. La parte de adentro la podemos pintar o forrar. Yo la voy a cubrir reutilizando este retazo de tela. Es muy fácil, mira, simplemente vamos a cortar un trozo de tela del tamaño de la lata. Ponemos un poquito de pegamento por la parte de afuera de la lata. Yo voy a utilizar esta cola o pegamento para madera, pero tú puedes utilizar el pegamento que prefieras. Además me gusta combinarlo con un puntito de la silicona caliente. Ponemos uno de los lados de la tela por todo el borde de manera que nos sobre la tela para que luego la podamos meter hacia adentro. El extremo de esta pieza lo vamos a doblar hacia adentro. Ahora con cuidado para no manchar la tela, vamos a ir poniendo pegamento por la parte interna de la lata. Vamos metiendo la tela hacia adentro, estirándola de manera que no queden ni pliegues ni arrugas. Nos debe sobrar un poco de tela en el fondo, así. De una pieza de cartón de una caja de cereales vamos a marcar el círculo de lo que es el fondo de la lata, pero calculando su tamaño por dentro. Cortamos una pieza de la misma tela y forramos ese trozo de cartón. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Una vez forrado, lo vamos a pegar dentro de la lata. Listo, ya la lata está terminada por dentro. Ahora vamos por la parte de afuera. Vamos a cubrir la lata de una forma diferente. Vamos a usar yeso o gesso, que vamos a preparar en un envase con un poquito de agua y también le vamos a poner un poquito de cola blanca de carpintero. El yeso lo debemos preparar de manera que nos quede un poco líquido, porque a medida que se va secando se va endureciendo. Lo mezclamos bien para que no queden grumos. La textura nos debe quedar algo así. Para darle más textura voy a reutilizar estas servilletas de papel. Vamos a aplicar un poco de la mezcla para cubrir toda la lata, justo hasta donde empieza la tela. Le ponemos la servilleta encima. La podemos estirar un poco o podemos dejar que queden pliegues y arrugas. Todo depende del aspecto que le quieras dar. A mí la verdad que me gusta más que quede así como un aspecto como rústico. Y le vamos poniendo la mezcla encima. Cortamos el papel que sobre por todo el borde. Continuamos poniendo la mezcla por todo el borde. El trozo de papel que arrancamos se lo voy a volver a pegar una segunda capa. Volvemos a poner la mezcla encima de la servilleta.
Quisiera recordarte que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta y me escribas un comentario. Y si compartes el vídeo con tus amigos por las redes sociales, pues muchísimas gracias. Un truco que te quiero comentar es que si quieres puedes aprovechar en esta misma mezcla y le puedes aplicar un poco de pintura. Así la mezcla ya te quedará del color que quieras. Cortamos lo que sobra de la servilleta. Y terminamos de aplicar el resto de la mezcla. Yo quiero que quede así como arrugado, rústico, con brochazos. Esta parte final, si quieres, la puedes aplicar en dos partes. Primero deja secar y luego puedes aplicar nuevamente la mezcla con una esponja, con una brocha, según el aspecto o el acabado que tú le quieras dar. Yo lo voy a dejar así, lo voy a colocar boca abajo y lo voy a dejar secar, preferiblemente durante varias horas, así que yo lo dejaré hasta el día siguiente. Así se ve una vez que está bien seco. Me encanta el aspecto y la textura que tiene. La parte de abajo, para nivelar todo el borde, le voy a pasar una lija y voy a ir lijando poco a poco para retirar el resto del papel y la mezcla. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo está quedando? Lo puedes dejar así, pero yo prefiero pintarlo. Voy a utilizar esta pintura a la tiza en color beige antiguo. Voy a pintar con un pincel que tiene los pelos como gruesos, porque quiero que el brochazo quede como marcado. Este tipo de pintura a la tiza o chalk paint me encanta porque el acabado es súper mate. Me encanta este tipo de pinturas porque tan solo hace falta una sola mano. Cubre perfectamente toda la superficie. Incluso podemos pintar por la parte de abajo directamente sobre la lata. Así le vamos a dar un bonito acabado. Además de que protegemos la lata para que no se oxide. Este tipo de pintura seca bastante rápido, pero de todas formas lo voy a dejar secar durante varias horas. La verdad que me encanta cómo se ve. Ahora vienen los detalles decorativos. Yo voy a reutilizar estas cuerdas que tenía en casa porque me gusta su aspecto y su color. Pero si prefieres puedes utilizar hilo o cuerda de yute, cintas de tela, cintas de encaje o cualquier otro tipo de detalle decorativo. Esta cuerda gruesa que hice con todos estos hilos lo voy a ir pegando justo donde se une la pintura con la tela. Al llegar a la mitad, que es el frente de la lata, le voy a pegar estas flores, dos hacia un lado y dos hacia el otro lado. O las podemos pegar todas juntas. Tú decóralo como más te guste. Yo voy a ir pegando las flores por debajo de donde pegaré las cuerdas para evitar que se vea esa parte del alambre, del tallo de la flor. Luego terminamos de enrollar la cuerda y continuamos pegando hasta llegar nuevamente a la parte de atrás. En esta parte cortamos la cuerda y la vamos uniendo al otro extremo para que no se vea. Fíjate que la unión casi ni se nota. Las flores las puedes dejar así, o si prefieres puedes ponerle otra más grande en el centro.
yo lo dejaré así. Me parece que se ve hermoso y delicado. ¿Y a ti, qué te parece esta idea? ¿Lo decorarías de una forma diferente? ¿Y para qué se te ocurre que podemos decorar esta lata? Te daré algunos ejemplos. Dentro le voy a poner estas piedritas de cristal para que sujeten, por ejemplo, unas flores, como una linda maceta para decorar nuestra casa. Estas ideas también sirven para las que hacen manualidades para vender. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, como centro de mesa o como el regalo o el recuerdito para bodas, bautizos, comuniones. ¿No te parece? Coméntame si te ha gustado este ejemplo y mientras tanto te voy a compartir otras ideas. Lo podemos utilizar, por ejemplo, como un lapicero, colocarlo en nuestra mesa de trabajo, por ejemplo, para nuestros pinceles o nuestro material de trabajo. Y si te gusta tejer, para las agujas. También lo podemos poner en el baño o en el tocador. ¿Qué tal? Estos tan solo son algunos ejemplos, pero estoy segura que a ti se te ocurrirán muchísimas más ideas. Escríbemelo en un comentario. Bueno, corazones, espero que les hayan gustado estas ideas para que se animen a hacerlas. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí. Es por eso que para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, compartas el vídeo con tus amigos por las redes sociales, te suscribas a mi canal y activa las notificaciones. Y no te olvides de visitar mi blog, creayrreciclar.com. Te espero en el próximo. ¡Chao!